Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes que están en esta sala y a todos los que nos acompañan también a distancia. Inicialmente corresponde agradecer una vez más la gentileza de la Universidad Católica de Córdoba, esta acogida tan gentil que realizan para continuar celebrando con nuestro congreso. Como bien decía el presentador, yo soy Miguel Delgado y estaré a cargo de esta mesa redonda sobre sostenibilidad energética en el marco del Congreso Internacional Sostenibilidad Relacional. Eh, Bien, antes de entrar en la materia, me gustaría hacer algunas puntualizaciones rápidas que nos servirán de contexto para entender las presentaciones. Lo primero es reconocer el enorme rol importante que tiene la energía en nuestras vidas. Una sociedad como la que conocemos del siglo XXI, con todas estas facilidades de la cual nosotros gozamos, sería imposible de alcanzar si es que prescindimos de la energía. Este es un tema realmente central y de aquí para el futuro, sin duda, todavía la requeriremos. Un segundo aspecto que quiero destacar en esta ocasión es que las tecnologías de producción de la energía, como bien sabemos, predominantemente están basados en combustión de combustibles fósiles. Esto significa que producto de estos procesos de combustión, lo que está ocurriendo es una emisión de dióxido de carbono en concentraciones mayores hacia la atmósfera. Este es un fenómeno que todos conocemos, que en líneas generales se la conoce como efecto invernadero, la cual a su vez tiene consecuencias en ese paraguas grande global que se conoce como cambios climáticos, que tiene incidencia en diversos aspectos. Con estos dos aspectos, el reconocimiento de la importancia de la energía y las consecuencias ambientales y también decimos sociales de la producción de la energía, es que la comunidad internacional, las instituciones, los científicos, la academia, se cuestionan y plantean que tenemos que tener una nueva matriz. Tenemos que procesar, cambiar la actual matriz que tenemos, fundamentalmente basada, como decíamos, en la combustión de fósiles, hacia otra más bien caracterizada por una baja emisión de CO2 y basada en energías renovables. El concepto, en líneas generales, lo conocemos todos y es el camino a transitar. Una de las grandes uno de los grandes desafíos que todavía se tiene que puntualizar para continuar en el avance. Con este contexto en general, lo que vamos a tener hoy día es la presentación de algunos trabajos de investigación o propuestas. Vamos a partir entonces de algunas ideas y propuestas que tiene la Universidad Católica desde aspectos básicos de cómo medir el desempeño de este nuevo transitar hacia nuevos horizontes, algunas propuestas concretas que las tiene, y vamos a finalizar con algunas tecnologías más bien macro que tienen una incidencia ya mucho mayor a nivel de un sistema interconectado de un país. Bien, entonces con estos contextos voy a eh, dar la palabra a la doctora Soledad Perfumo, vicerrectora de Innovación y Desarrollo de la Universidad, acá de Córdoba, docente e investigadora, es contadora pública, magíster en auditoría y doctora en educación. Doctora Perfumo, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad Católica de Córdoba. Ayer he saludado a algunos de ustedes allá en Centro Mariápolis, a otros no he tenido el gusto de conocer ayer, pero bueno, siéntense aquí en su casa. Ah, Eh, Cuando
Florencia nos quando convoca Florencia para nos ser convocou parte de la para sede en el fazer Congreso y nos parte invita a que desse contemos parte de congresso la experiencia de la e universidad. pede que a gente conte Dijimos, a bueno, experiência lo da, primero da es universidade. O poner primeiro en foi valor cuál no valor entendemos que es o el que rol de la entendemos universidad o en el papel da marco del cambio universidade climático no y la marco, economía del no conocimiento. quadro da economia do Cono Sur. ¿Estamos compartiendo? Agora sim, estamos Perfecto. compartilhando. Ahora estamos conectados, Bom, tanto los então a presenciales gente como los está virtuales, viendo lo conectados, mismo. tanto os Les presenciales decía, como cuando Florencia nos convoca, dijimos, bueno, quando. lo primero es O contarles primeiro é cuál contar es el qual rol de é las universidades en el o cambio papel das climático y la economía del universidades conocimiento na y cómo economia do nos conhecimento posicionamos e y como nos a gente se autopercibimos en la Universidad posiciona Católica de e Córdoba nos frente a este gran desafío. autopercebemos Entonces, nesse lo primero grande es desafio. Então, o primeiro centrar a la foi universidad centrar a como universidade un principal como actor o y en ese principal centro es que la ator e nesse universidad centro é que a es responsable y universidade debe hacerse responsable de se faz formar responsável, é líderes en pos responsável em formar de la conservación y líderes del cuidado del em ambiente. prol da Entonces, conservação nuestro e do cuidado primer do rol ambiente. como Então, o universidad, nosso como primeiro actor de la sociedad, papel tiene que ver con da no sociedade solamente ser tem ejemplo, que sino ver como formar não só ser a nuestros graduados para que exemplo, mas sean formar ejemplo nossos en el líderes marco de para lo que que es el cambio sejam climático y en particular como somos exemplos una no institución câmbio, na educativa con mudança énfasis en lo que es la economía del climática conocimiento. e na Lo economia de segundo, el cambio conhecimento. O climático en segundo sí. é a No mudança solo climática em si. implementar Não políticas, só implementar programas, acciones en políticas, el interior de programas, la ações no universidad en interior vistas da a reducir huella, por universidade, ejemplo, em sino a vista su vez às pegadas, por enseñar a exemplo, cómo mas medirla, a cómo hacer una como autoevaluación en el medirla, marco de como las fazer uma instituciones, no solamente educativas, autoavaliação, sino el não resto de las somente instituciones de la ativa, sociedad. mas Entonces, no também o solamente tiene que resto ver das con acciones instituições da de impacto de sociedade, nuestra no actividad en el impacto da ambiente, nossa sino a su vez comunidade, en la formación de nuestra a comunidad sua vez universitaria na para que sean formação, capaces de para que medir sejam el impacto que capazes tiene de aquello que medir hacen. o impacto que Y lo tem. tercero, E o en el terceiro, marco de una no de las actividades marco, sustanciales que tienen las universidades, que es la investigación, es el desarrollar proyectos de é investigación, desarrollo e innovación en el marco de el cuidado del ambiente. Nuevas tecnologías, nuevas maneras de medir, nuevas maneras o la socialización de maneras de medir los impactos de las actividades, colaborar con el sector socioproductivo en crear soluciones prácticas a problemáticas concretas que tengan en el marco de la sostenibilidad. Y así podemos seguir nombrando alcances de nuestro rol como universidad. Hacia nuestro interior, nosotros dijimos, bueno, empecemos por casa para dar el ejemplo y después busquemos trasladarlo hacia afuera. Entonces, en el plan de desarrollo institucional de la universidad surge como un objetivo estratégico de la universidad el impacto ambiental, así como lo es el impacto educativo, lo epistemológico y cognoscitivo, lo organizacional. Hay una línea estratégica prioritaria para la universidad que es el impacto ambiental. En ese sentido, el propósito o el objetivo prioritario es que definamos la política ambiental de la universidad, donde arraiguemos un posicionamiento y a su vez establezcamos herramientas de monitoreo para ver en qué medida esa política se está llevando adelante y genera un impacto real. Entonces, por eso se desprenden esas dos líneas de acción en el marco de la política ambiental de la universidad. Hasta el momento estamos, y digo hasta el momento porque hay otras herramientas de monitoreo, pero son las que estamos implementando actualmente. Estamos midiendo nuestro impacto ambiental a través de dos herramientas. Por un lado, un ranking internacional de universidades que se llama Green Metric, que es el que voy a hacer foco. Y por otro lado, la estimación de huella de carbono, que después nos va a acompañar la doctora Lelia Imhoff contando cuál es nuestra experiencia. ¿Cuál es el propósito de medir? No es un propósito evaluativo para sacar un puntaje, sino que es un propósito evaluativo para hacer una introspección interna y ver en qué aspectos somos fuertes y lo tenemos que mantener y en qué aspectos estamos más débiles y deberíamos generar los planes de acción para mejorarlo. El Green Metric en particular, les cuento de qué se trata, es un ranking a nivel mundial que mide el impacto ambiental o el desempeño en el marco del impacto ambiental de las universidades
en todo el mundo. Hay 1.182 universidades que participan en este ranking. Todas nos medimos con el mismo instrumento y que tiene 6 dimensiones. Mide aspectos vinculados con infraestructura, con energía, con residuos o gestión de residuos, educación e investigación, agua y transporte. Dentro de cada una de estas dimensiones hay una serie de factores que constituyen la evaluación de cada uno de estos subindicadores y esta organización rankea a las universidades en función al puntaje relativo que sacaron unas de otras. La Universidad Católica a nivel mundial está en la posición 709 y a nivel argentino estamos en la posición número 2. Pero más allá, como les decía al principio, si somos primeros, segundos, cuartos o quintos, o 1181 de repente, el propósito de medir es que atrás de cada una de estas dimensiones hay factores de evaluación que nos van guiando en qué podemos hacer para, por supuesto, mejorar el desempeño del indicador, pero fundamentalmente priorizar las líneas de acción para trabajar en cada una de estas dimensiones. Le voy a pasar la palabra a Lilia para que cuente cómo estamos trabajando el segundo instrumento de medición, que es la estimación de huella. Bueno, primero que nada un gusto a todos los que están conectados y los que están aquí presentes y un agradecimiento muy grande a los organizadores y en su nombre a Florencia y obviamente a la universidad que también es parte de esta hermosa instancia donde me parece importante no solo hablar de la sostenibilidad, sino también de esta parte relacional, que es lo que nos convoca acá. Particularmente, para contarles, como dijo Soledad, un instrumento de medición, tenemos, como bien dijo, el índice Greenmetric, o en este caso la huella de carbono. Pero, digamos, cuando lo presentamos al trabajo, diríamos, nos enfocamos en la importancia de la estimación del cálculo de huella. Ustedes saben que la huella se puede medir a través de bueno, todos conocemos al panel intergubernamental de cambio climático, que es el que nos da el paraguas para evaluar o para tener los puntos básicos de cómo estimar la huella de carbono. Y decimos estimar porque para medirla tenemos que poner sensores y ver la cantidad de las partes por millón de dióxido de carbono que se liberan en la atmósfera. Como eso no lo hacemos a nivel mundial, lo estimamos por cálculo. Entonces, el panel intergubernamental, que es el que reúne a todos los países y al cual nosotros tenemos que informar como países y nos dice dónde estamos parados y qué tenemos que hacer o no, es nuestro paraguas madre. De eso se ata o está relacionado distintos organismos internacionales como la GHG o las famosas normas ISO a las cuales en Argentina adherimos a través de IRAM. La norma ISO que tiene en cuenta o define cómo se calcula la huella es la 14064-1. Entonces nosotros nos basamos en esa norma y también hicimos el paralelismo con la GHG, que es la que todos conocemos o la que todos estamos familiarizados. Todos sabemos lo que es el cambio climático. En la primera parte de la izquierda arriba tenemos el total de las emisiones que hacemos en el mundo y a la derecha el total de las fuentes que fijan carbono, ¿sí? Que remueven el carbono de la atmósfera. ¿Qué nos dice acá que es lo más importante? Que las emisiones más grandes se hacen a través de los combustibles fósiles y del cambio de uso de suelo. Lo mismo nos pasa acá en la Católica, en la universidad. Las emisiones más grandes son por los combustibles fósiles a través del traslado de vehículos o del consumo de electricidad, porque en el fondo cuando consumimos la electricidad estamos consumiendo combustibles fósiles, y por el cambio de uso de suelo y otras categorías más. Y si se fijan hacia la derecha tenemos dos grandes fuentes de fijación o de captura de carbono. Una, que es la que todos sabemos, que es el carbono verde, que es el que
que es la captura que hacen las plantas, y la otra es el carbono azul que hacen los océanos, los lagos y los ríos. Acá vemos que Argentina en el mundo está en el orden de el lugar 30. Estamos 30 como en cuestión de emisiones. Las grandes se hacen obviamente por China, Estados Unidos y después, bueno, pero no estamos en una posición favorable, diríamos, porque ser 30 no llena de orgullo. Hay una plataforma que es la que le basé la parte anterior, y lo lindo de esto, lo que me gustó, que simula, corriendo la línea de tiempo hacia el 2100, es muy simple. Entonces, ustedes vieron que hay muchos escenarios de proyección de cambio climático. ¿Qué se dice ahora? Que los menos desfavorables, o sea, los escenarios bajos, donde hay poca emisión, ya no los tenemos que tener en cuenta porque nos están dando, hay que tener los escenarios de la media para arriba. Entonces, lo lindo de esta plataforma es que uno va simulando y va corriendo hacia el 2100 en función si tenemos, digamos, si subimos la temperatura entre 1,7 y 2,5 o 1,7 y 3 y pico, o sea, el escenario medio y alto. ¿Por qué nos importa eso? Lo lindo, uno aprieta un botoncito y dice cuáles son las consecuencias de esto. Y si ustedes se fijan, y me llamó la atención, por eso te los traigo, porque lo triste nos pasa en cualquiera de los dos escenarios. Acá habla de lo que pasa a nivel oceánico, a nivel de la Tierra y a nivel de la atmósfera. Si ustedes se fijan así, medio como abuelo de pájaro, muy rápido, las aguas oceánicas en el escenario medio o en el alto suben igual. Más o menos. ¿Qué diferencia tenemos? Arrecifes de coral. Y ustedes me dicen, ¿y a mí qué me importa acá en Córdoba el arrecife de coral que está en el océano? Porque es el que fija carbono. Acuérdense que la captura yo le dije que era a nivel mundial por la vegetación, carbono verde, más oceánica. El agua puede fijar carbono, pero los grandes fijadores son todos los arrecifes de coral que tienen los océanos. Y esa es una captura, y si ustedes se fijan en los valores, tan importante, y se dice que más importante que el carbono verde, el que fijan las plantas, o sea que no está para descartar. ¿Sí? Entonces, eso pasa en los océanos. Y entre el escenario medio y el escenario alto, la gran particularidad en la Tierra, cuando ustedes eligen ahí la parte del suelo, es la pérdida de las especies. Es contundente, significativo, nos vamos al muere. Bueno, eso es lo que se comprometió Argentina en la GNDC. Acá hay un trabajito muy lindo, porque ¿qué pasa? Cuando uno estima, tiene que comparar con cálculos iguales, ¿sí? Con criterios iguales. Entonces, usando la norma ISO, acá se listaron 30 y pico de universidades que han medido huella con la norma ISO a nivel del mundo, y si se fijan, el rango, porque cada una, por ejemplo, una que no sería la de Orgullo, que es la más alta, es la Universidad de Illinois en Chicago, y le sigue la Universidad de Alberta en Canadá. Todas estas que les marqué, si ustedes ven la presentación y la repasan, son las más altas, ¿sí? Entonces, fíjense que después lo dividen por el número de personas. Personas nosotros consideramos a los alumnos, a los docentes y a los administrativos. O sea, todas las personas que circulan de alguna manera en las universidades, si dividimos la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente respecto de las personas, este es el rango. Fíjense, va de 0,069 hasta 10. Y la media es 2,28. ¿Cuánto nos dio a nosotros en la Universidad Católica? 0,248 toneladas. 0,25 toneladas de dióxido de carbono. ¿Sí? Estamos de la media más baja. ¿Qué es importante de esto? Y rescato lo que dijo Soledad. ¿Saber cuál es el número? No fue el quid de la cuestión del cálculo. Se puede decir, esto fue posterior y lo traigo a modo de simplificar porque siempre uno tiene la cabeza de uno como que dispara. Bueno, ¿dónde estoy respecto de quién? Pero no es lo importante acá. Lo importante de medir la huella, como dijo Soledad, es entender
que esta es nuestra situación, que esas emisiones de carbono se deben a esto y a esto, y cómo hago para irla corrigiendo. Bueno, ¿cómo se midió? El propósito es el que decimos, el periodo de informe, que es el año base, es todo el año 2022, el límite organizacional es la actividad académica. Nosotros, ¿por qué parece obvio? No es obvio, porque la universidad, como, no sé si lo conocen, pero tenemos, por ejemplo, los campos de la Universidad Católica, y esos no entraron en el cálculo. Y el límite operativo tiene en cuenta todas las emisiones directas e indirectas. Bueno, acá van a ver los factores de emisión que se usaron, el poder de calentamiento global es del sexto informe, las categorías excluidas, y acá un poquito los resultados. Cuando nosotros hablamos de campus, medicina y centro, la Sole me va a corregir, porque comunicación tiene los nombres medios difíciles que yo no me los aprendí, para cada una de las sedes. Pero para hablar en criollo, ¿no? Hay esta, es la sede campus, la más grande, la de medicina es la que está en la ciudad, que se dicta la Facultad de Medicina, y en el centro básicamente está educación, el ICDE y demás. Ahí está la ubicación geográfica. El campus emite el 67% de las toneladas, de las 3.072 toneladas que emite la universidad, el campus se lleva el 67%, medicina el 21% y el centro el 12%. Pero miren el chiste. Las emisiones directas son las que se hace responsable la universidad porque la emite directamente. Entonces, ¿qué medimos ahí? Los vehículos, el funcionamiento de los vehículos propios en todo el año. O sea, yo voy a llevar un papel, prendo el auto, yo de universidad, voy a llevar un papel al centro, estoy largando dióxido de carbono a medida que me traslado. Llevo 10 papeles en el día, de acá al centro hago 10 viajes. ¿Sí? Eso se mide. Vehículos propios, la fuga de los equipos de aire acondicionado, el consumo de gas, el consumo del gas que le va a los generadores cuando se nos corta la luz. Algo que es particular de esta universidad, que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de Veterinaria, que es las vacas, ovejas y qué sé yo, que tenemos acá en el campus. Nosotros llamamos ganado, para hacer más como lindo el nombre, ganado con fines académicos, pero criollamente es las vacas que tenemos en el fondo. Y el cambio de uso de suelo. Esas son las categorías que sí o sí se hace responsable de la universidad. Por eso todo el mundo, en el mundo se hablan de las emisiones directas. ¿Sí? Ustedes me dicen, Lelia, ¿no nombraste la electricidad? Se considera categoría 2, es una indirecta. ¿Por qué es indirecta? O sea, me hago cargo yo porque yo prendo la luz, ¿sí? Pero la estoy generando en otro lado, porque acá este foquito no está liberando dióxido de carbono. El que libera es la planta que los fabricó para que yo, ¿está? Entonces, bueno, por eso es indirecta. Pero en realidad me tengo que hacer cargo. La indirecta, toda la barra roja, esta indirecta incluye la electricidad, que se nos va mucho por acá, y a donde se nos va mucho también es el traslado de los alumnos, los docentes y los administrativos para acá. Estamos fritos ahí, muy fritos. Entonces, indirecta, que les nombré las primeras categorías chiquitas, perdón, las directas y las indirectas grandes. Y acá, fíjense, el área de centro es más chica que medicina, tiene menos personas, docentes, administrativos, alumnos, tenemos menos. Pero, fíjense, en electricidad emite mucho más que medicina, que son más personas las que están yendo a ese edificio. Los equipos de aire acondicionado son más grandes, hay más fuga de aire acondicionado y qué sé yo. Entonces, el centro estaría medio flojón en esa parte. Y siempre, obviamente, que el campus se lleva todo lo peor. Todo lo peor. Acá fijémonos que, como dijimos, el traslado de las personas y la electricidad se llevan toda la torta. Después tenemos los vehículos propios, los de la universidad, el consumo del gas y la fuga de los equipos de aire acondicionado. ¿Qué dice la norma ISO?
que la organización, la institución, la empresa declara las emisiones. La norma ISO, o en este caso IRAM, que es el que verifica el cálculo, te verifica las emisiones. Pero hay una partecita dentro de la norma que te dice, vos podés informar cómo capturas ese carbono, pero yo no te lo avalo. Vos calculalo y lo dejas ahí si querés. Bueno, nosotros lo calculamos y lo dejamos acá. ¿Qué tenemos acá? La fijación de carbono del campus, que se hizo a través de dos formas. Esta es el programa ITRI de Luzga, que lo conocen, y si no me preguntan cómo se calcula, y aquellas ecuaciones que nosotros a través de un relevamiento de bosque, árbol por árbol, hicimos. Entonces cruzamos las dos formas de cálculo y llegamos a que fijamos 218,86 toneladas. ¿Cuánto emitíamos? 3.000, estamos fijando 218, pero 3.000 en los tres campos, ¿no? En las tres sedes. Fijamos 218. Me preguntan ustedes, ¿eso incluye el suelo? No, no incluye el suelo. ¿Qué dice el panel, la IPCC? Dice que todo lo que yo estoy fijando en la masa de arriba de los árboles, el 50% lo estoy fijando en el suelo. Entonces, ¿quieren inflar un poquito ese número? Le sumemos el 50%, son unas... La contadora me va a mirar rápido, le va a sumar ese 50% y se me sube un poquito más esos 218 que estoy fijando. ¿De qué me sirve este 218? Primero es una forma de compensación. Pero yo, Lelia, ingeniera agrónoma, Lelia, ¿por qué quiero poner esto en el cálculo? Porque esas son plantas nativas. ¿Qué les dije yo al principio? ¿Qué era lo que más se perdía en el escenario medio y alto? La biodiversidad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con esto estamos descontando. Sí, descontamos de las 3.000, esto más el suelo, póngale 400 toneladas. Descuento. Obviamente, voy bajando el consumo, hago otras medidas, una de las que va a presentar la Sole ahora, como poner paneles fotovoltaicos para la gran masa de electricidad y demás, voy compensando, voy mitigando. Pero ¿de qué me sirve esto? Que si yo lo informo y sé que me está restando, lo voy cuidando. Eso es lo importante. La masa arbórea, las hectáreas acá de masa arbórea nativa, y las que plantamos los agrónomos en el que llamamos arboretum, hay que cuidarla, porque me sirven para un montón de cosas. Una de ellas es esto. Entonces la valorizamos, por eso la informamos, porque la valorizamos, porque la cuidamos. Porque, fíjense, el hecho de proteger a la naturaleza hace que nos protejamos a nosotros mismos. Entonces creo que la moraleja es, ¿cuál es la importancia de medir la huella? Ser consciente de que el mayor impacto a nivel global es el cambio climático. Que las universidades cómo colaboran. Esto que estamos haciendo, esto que ustedes están haciendo, es forma de colaborar. Es enseñar, es transmitir, es difundir, es ser consciente de eso. Y eso es la labor principal de las universidades. Entonces, por eso tienen que conocer cómo, decir cómo, enseñar. Esa es nuestra misión, la fundamental. Y obviamente hacernos responsables, como dijo Sole, a través de políticas, después serán acciones, estrategias, plan de gestión ambiental, todo lo que querramos. Pero mínimamente hay que conocer dónde estamos parados. Y hay que decir, vos, ¿cómo te trasladás? Yo vengo en auto solo y no podés traer a alguien. Y sí, porque si somos 10.000 personas y divido por 2, no es lo mismo venir 10.000 autos que 5.000. No es lo mismo, chicos. Las mayores emisiones, para eso le puse la primera slide. Las mayores emisiones son los combustibles fósiles. Las dos presentaciones han sido complementarias, así que me parece que es apropiado hacer alguna pregunta, consulta sobre las dos presentaciones, si es que hubiese en sala. Buenas tardes, felicitaciones por la exposición, muy interesante. Quería preguntarles el rol de las cátedras afines y de los alumnos en este estudio que han presentado. En la estimación de huella, Elia.
En realidad, hay dos momentos que son importantes para el cálculo. Primero, y creo que yo no había dimensionado tanto la importancia de recabar el dato y que el dato sea fiable, es tanto o más importante que el cálculo en sí mismo. Para eso tiene que haber un compromiso institucional. Y acá la mayor participación, que parece que no tiene importancia, pero es fundamental, son de las áreas que proveen esa información. Infraestructura, contaduría, compras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual implica un involucramiento de esas áreas, porque no es que yo le pido una vez, le hago una barrera de pedido, le vuelvo a pedir, y esto sí, esto no, te confundiste, dame esto, volvamos a hacer el inventario. Es un montón de idas y vueltas, y eso implica un compromiso. Y la otra cuestión de participación la hicimos a través de una encuesta para medir el traslado de vehículos. Eso tenía una doble vía. Se supone que cuando la persona la llena, empieza a ser consciente. Otras no. Después le devolves el dato. Después le decís cuánto la universidad emite. Y a lo mejor después yo pienso para trasladarme el año que viene. Y a lo mejor veo otras formas. Entonces, esa forma de cambiar la conducta se hace como pasito a pasito. Pero la participación de docentes y administrativos fue a través de la encuesta para ver ese desplazamiento. Un comentario adicional. Elia comentó que nosotros estamos verificando a través de IRAM nuestro cálculo, nuestra estimación de huella. Una vez que esté verificado, lo que nosotros vamos a hacer es una campaña de comunicación para con la comunidad para que entienda este proceso que estamos llevando adelante. No solamente el número frío de cuánto nos dio, sino cuál fue todo el proceso y cómo cada uno con su accionar cotidiano incide en que ese número crezca o decrezca de alguna forma. Bien, en los trabajos han estimado ustedes a cuánto asciende la huella de carbono, cuánto están emitiendo de CO2 institucionalmente, pero también han calculado cuánto están fijando, que es del orden del 10%. ¿Es posible pensar en una carbono neutralidad? Es decir, fijar digamos, la totalidad que están emitiendo, ¿y qué planes se podría formular para eso? Como poder uno puede pensar en la cero carbonidad. Lo que sí, para nosotros esta medición es un punto de partida, la universidad no lo medía antes. Entonces, empezar a medir es empezar a tener nuestro punto de partida para armar un plan de acción. Hay, sin duda, ese plan de acción va a devenir de los resultados de la emisión para tender a reducirlo a lo mayor posible dentro de las posibilidades de la universidad. Después hay un proyecto que si tenemos un tiempito se lo contamos, que va en este sentido, pero hoy nuestro foco está en hacer un diagnóstico y en poder planificar de una forma responsable e íntegra, ¿no? Que no sea una cuestión solamente discursiva, sino que sean planes realizables por parte de la universidad, con eje en la reducción, pero con la realidad de que lo podamos llevar adelante. Bien, ¿alguna pregunta más en sala? Sí, hay una, por favor, allá. Bueno, los felicito por el trabajo y en sintonía a lo que le acabas de preguntar, dado que las plantas nativas estarían absorbiendo parcialmente el 10%, y viendo que en el campus hay demasiada área abierta, podrían plantar, no sé si está pensado hacerlo. Sí. Entre las acciones hay un plan de forestación, pero también, como decía Lelia, de conservación de lo que hay. Si ustedes, después, si tenemos la oportunidad de mostrarle una vista aérea del campo, que quizás no se puede percibir desde el ingreso a la ruta, pero adentro de la universidad hay un bosque nativo, donde ya fue declarado por parte de la institución como área protegida internamente, y que tenemos una persona responsable de ese bosque
y que tenemos políticas y acciones de conservación de ese bosque y de la biodiversidad que lo compone. Y no solamente desde la perspectiva de, bueno, compensar de alguna manera, sino de visibilizarlo. Entonces, traemos a estudiantes de colegios primarios, de jardines de infantes, de secundarios, para que conozcan las especies, que sientan la naturaleza, que escuchen el sonido de los pájaros, cómo se siente ahí adentro y no se siente cuando uno camina unos metros y sale del bosque. Entonces, tiene un propósito, como decía al principio, no solamente del impacto ecológico en nuestras acciones, sino lo que buscamos en cada una de estas iniciativas es que tenga un impacto de concientización y perdón, de concientización en la comunidad y de visibilización para que contagie el entusiasmo de alguna manera. Entonces, nuestros proyectos ambientales no se centran exclusivamente en reducción de huella. No es su propósito, no es su único propósito, aunque es parte de su propósito. Nuestros proyectos ambientales siempre buscan o intentamos que tengan tres patas. Claramente el impacto ecológico, que tengan un impacto en la academia, o bien generando un proyecto de investigación que pueda transferir al sector socioproductivo resultados o tecnología, o a nivel docencia, incluyendo en el currículum o en actividades de formación estos aspectos. Y el tercero, social. Por ejemplo, hay un proyecto que buscamos generar células de bosques para remediación de suelos arrasados por incendios, la implementación de energías renovables en comunidades vulnerables que no llega la energía, la formación para empleos verdes. Entonces, recién preguntaban, ¿vamos al carbón cero? Es un anhelo, pero como queremos tantas otras cosas a través de estos proyectos, es que no las queremos desatender, porque volviendo al principio de la conversación, el rol de la universidad es formar líderes en esto. Y si nos quedamos solamente con una mirada introspectiva de lo que nosotros hacemos y cuánto compensamos o no con nuestras propias acciones, perdemos la razón fundamental por la cual el impacto ambiental es un eje estratégico para la universidad. Bien, en razón del tiempo vamos a dar por concluida estas dos presentaciones y vamos a pasar a una tercera también que corresponde a la Universidad Católica, una iniciativa que tiene un proyecto piloto que piensan encarar. Debido a que la expositora no está presente, esta responsabilidad recaerá en ustedes, ¿entienden? Ok. Bueno, mientras ponemos la presentación por una cuestión de tiempo, voy a ir iniciando. Un proyecto que tiene la universidad desde este propósito de nuestro triple impacto, ¿no? Siempre cuando uno habla de triple impacto, habla incluye el económico, pero en este caso el triple impacto para la universidad no es económico, no busca que esto genere recursos monetarios para de repente reducir un gasto. Voy a hablar de un proyecto que tenemos de la instalación de un parque experimental fotovoltaico. Entonces, el propósito de este proyecto, por supuesto que es ahorrar energía, parte del mismo lo es. En consecuencia, disminuiremos nuestras emisiones, pero no es ahorrar energía para ahorrar en las facturas, en la boleta de luz, en lo que uno paga de luz para la universidad, porque esos fondos que en definitiva generen de manera indirecta, porque dejaríamos de pagar la energía, sean un fondo de afectación para el desarrollo de proyectos de investigación y de impacto social vinculados con las energías renovables. ¿Cuál es ese proyecto? Hay uno puntual. ¿Está la presentación? Ah, perfecto. ¿Me pones que de la... Pasamos a la tercera directamente. Ahí ustedes pueden ver en ese croquis el campus de donde estamos hoy físicamente aquí. Como yo les decía, voy a parar el micrófono. Aquí está nuestro bosque nativo, que yo les comentaba hace un tiempo. En esta zona estamos nosotros, que es donde están los edificios. El campus tiene 80 hectáreas. Acá pueden dimensionar el espacio verde que comentábamos recién y la densidad de árboles. Y en esta zona, que está acá, la universidad tiene prevista instalar un parque experimental fotovoltaico. Un spin-off de ese parque
que lo que buscamos es tratar de transformar la matriz energética del campus por energías limpias, pero un subproyecto de este, que es el que les queremos contar, tiene que ver con generar una sección del parque agrovoltaica para la producción debajo de los paneles de células de bosques a los fines de que puedan ser implantadas en suelos arrasados por los incendios. Quienes son de Córdoba saben que es un fenómeno que nos afecta de una manera muy gravosa y que para nosotros este es el impacto social que tiene este proyecto, el poder generar la reforestación en bosques. ¿Cuál es el impacto en investigación? Lelia, nuestra investigadora, es la que va a contar cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de conocimiento alrededor de este proyecto, y el ecológico puntualmente, claramente es la reducción de consumo de energía y en consecuencia de la huella. Para que no me corran y ser breve. Acá tenemos un render de lo que serían los paneles fotovoltaicos y qué diferencia hay de, digamos, es una partecita, esta como le dijo Soledad, del parque fotovoltaico completo. Esta partecita, ¿qué tiene de particularidad? Los paneles, en lugar de ser bajos, son altos. Y en lugar de ser opacos, son translúcidos, por eso se los llama bifacial. Entonces, esto es lo que quedaría levantado, ¿para qué? Para que una persona camine, y abajo tenemos la crianza de plantas nativas, con fin, como bien dijo Soledad, de crear lo que nosotros llamamos una célula de bosque para implantar en terrenos, en zonas que han sido afectadas por incendios. En realidad hay como dos prototipos de esta unidad. Uno es este, como verán, imagínense un macetón, no es tan grande, este grisáceo es un material especial, la idea es que sea un material biodegradable. Y acá tenemos un grupo de plantas, no solamente árboles, sino arbustivas, herbáceas y demás. Entonces, todo esto, esa unidad es la que se va a plantar en esa zona incendiada para recuperar no solamente el árbol en sí, sino toda la vegetación abajo. Y además de eso, también la idea es cumplir, nosotros acá en Córdoba tenemos una ley agroforestal que los productores agrícolas tienen que cumplir con una superficie mínima del campo para compensar lo que están haciendo como actividad agrícola. Entonces, también tiende a dar cumplimiento a esa ley. ¿Qué es lo importante de eso? Como dijo Soledad, estamos generando energía limpia, arriba, estamos abajo haciendo funcionar o crecer plantas nativas hasta el momento que se lleguen al trasplante, o sea, desde que se enraiza o un esqueje o una semilla, se pone acá en este grupo de plantas, se cría más o menos un año, 8 meses, un año, depende de la especie, y se trasplanta. Este momento de crianza se hace bajo el panel. ¿Se puede hacer con paneles opacos? Sí. Bifaciales es mejor. Vamos a probar 2 orientaciones, norte-sur y este-oeste. ¿Por qué? Porque se dice que las plantas, por eso el modelo agrovoltaico, las plantas le dan a los paneles una especie de mayor eficiencia, los hacen funcionar mejor por la humedad y el panel no, bueno, funciona un poquitín mejor, pero la planta está más sombreada que el sol directo, entonces también funciona mejor. Entonces hay una especie de sinergia en ese combo. Entonces, la producción de nativas, y ahí va el tema de implantación. Hay 2 cosas importantes. Por ejemplo, un detalle, que creo que se lo habíamos contado a Gonzalo, y bueno, va a ir en el informe. En la boleta de la luz de la universidad, vieron que la boleta está segmentada. Y hay tanto consumo, digamos, no hay consumo cero en la hora de la noche y durante la noche y la madrugada acá. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, bueno, porque tenemos equipo funcionando, que es lógico, pero ese funcionamiento es bastante alto, más de lo normal, porque debería caer mucho en la noche. Entonces, si, por ejemplo, tomamos ciertas precauciones, es decir, bueno, a tal hora, por decir, no hay ningún alumno a partir de las 9 de la noche, bueno, apagar todas las luces, digo yo, por ejemplo, ¿no? O los sistemas que hacen los ingenieros automáticos, apagan todas las computadoras. Tomar medidas chiquititas como esas, bajo el consumo. El parque se hace más chico, o no, genero y tengo excedente. Pero digo, hay un montón de cosas que no implican solamente plantar árboles para compensar.
¿Qué es lo importante de esto? Es saber cómo puedo reducir primero. Y eso es actitudinario, es lo más difícil y es la misión de este congreso, de la universidad, ese apostolado que tiene la parte ambiental, que es un camino a largo plazo. Por más que tengamos urgencia ambiental ahora, hay que empezarla, hay que seguirla para ahora, para nuestros hijos y así ya. Ese es lo más rico del ambiente, porque el cálculo lo podemos hacer, pero la transformación de la conducta, eso es lo más importante, y ese es el rol de la universidad. Obviamente que el campus tiene una linda superficie, tanto la ya plantada como por plantar. Además, en los campos de la universidad hay no solamente cultivos, sino hay mucho bosque también. Hay zonas, por ser más desfavorecidas y ser actividad más ganadera, también hay, o sea, hay muchas formas de compensación que están siendo actuales, pero seguramente que se va a tender a aumentar esa superficie. Pero yo creo que acá el foco más importante es cómo bajamos y cómo cambiamos la conducta, además de tomar acciones como este proyecto o las propias de la plantación. Muy bueno. Gracias realmente por la presentación y por el buen cumplimiento del tiempo. Tan solo una pregunta si hubiese en sala. No, me quedé con el tema que habían comenzado sobre el impacto que me produjo cuando llegamos acá de ver la cantidad de autos. Realmente es a simple vista, sin hacer un cálculo. Pensé, digo, bueno, y entonces la pregunta o la reflexión, supongo que en esta planificación estratégica para poder reducir esa huella de carbono, estarán pensando en armar algún sistema de traslado y armarlo de manera participativa junto con los usuarios, digamos, con los estudiantes, los administrativos, y a su vez pensaba cuál era la relación también con la movilidad y con los sistemas de digamos, el entorno del campus en particular, porque supone la frecuencia de traslados de micros o de minibuses, o todo un cálculo también y un convencimiento a los estudiantes de decir, bueno, tenés una serie de horarios para poder trasladarte hasta la universidad y no hace falta que te vengas exclusivamente con tu propio auto, ¿no? Es decir, dejando esto no a o sea, no solo la libertad y a la buena voluntad de los estudiantes que quieren compartir su vehículo, que también es bueno, un gesto solidario y de ahorro económico para los alumnos y para la sociedad, digamos, sino que, bueno, entonces me preguntaba eso. Sí, bueno, el transporte es un tema importante en esta sede y no en las otras, porque en las otras el transporte público llega con mucha frecuencia y al estar en las zonas más céntricas, hasta los estudiantes viven en los alrededores de esas sedes. Para ponernos un poco en contexto, la zona que circunda el campus es una zona que a nivel de seguridad tiene cierto peligro. Entonces, algunos medios de transporte, como las bicicletas, por ejemplo, o los monopatines eléctricos, las motos eléctricas y demás, es poco probable que tengamos éxito en la implementación de su difusión y promoción, porque hay una cuestión de un entorno de inseguridad que no es propicio. Sí, lo que sí hemos logrado ahora un año fue que una línea de transporte público ingrese a campus y tenga su punta de línea acá. Entonces, cuando ustedes se vayan, no lo vieron al llegar porque no pasan enfrente, pero sí lo van a ver cuando se vayan. Antes de doblar en la primer curva, van a ver que está la estación de la punta de línea de una línea de colectivo que sale desde campus como primera parada. Entonces eso fue un hito importante en pos de facilitar el acceso del transporte público a los estudiantes. La segunda dimensión que nos queda sí por trabajar tiene que ver más con concientización que con prohibición, de alguna manera, ¿no? O con limitación. Porque
reitero en lo que decía al principio, hay una sola línea de colectivo que llega hasta acá y el resto, la inseguridad limita algunas otras cuestiones. Miguel, hay una pregunta por Zoom que dice, ¿a qué se refiere cuando dice que los módulos no se aplican a tierra fértil? Pregunta Marina Lemos. No, si se puede poner para forestar, pero están preparados o van a estar preparados para la tierra, una tierra incendiada. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Que esté preparado ese módulo o ese grupo de plantas para adaptarse a esa situación donde el suelo ha sido devastado, no tengo nada, y pueda implantarse con facilidad. Entonces, tendrán componentes, por ejemplo, unas bacterias en el suelo que estimulan el crecimiento, bacterias propias del suelo, no nativas, que se llaman nativas. Entonces eso hace que el crecimiento de la raíz sea mayor en las mismas plantas nativas inoculadas, entonces eso hace que cuando logran entrar en la superficie se anclen más fácil, por ejemplo. Forma parte de la investigación que van a hacer a partir de ahí. La idea del componente de ese tipo maceta, llamémosle en criollo, que sea biodegradable. Acá hay una línea de investigación muy fuerte que es en camélidos sudamericanos, en la parte de fibras. Uno de los scrap o los descartes de fibra es todo un fieltro. Entonces la idea es hacer esos macetones con ese fieltro que sean autoportantes. Entonces eso es biodegradable por todo lo que pusieron ahí de basura y todo lo demás. Por eso también es importante la parte de economía circular y todo eso. Muy bien. Gracias. Entonces, de esta manera concluimos las presentaciones de la cátedra. Bien, vamos a dar inicio entonces a la última presentación de la tarde, que estará a cargo del doctor Ariel Mariano Rocky, profesional con formación académica en Ingeniería Electromecánica, Administración de Negocios y tiene el doctorado en Ingeniería Mención Industrial por la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, doctor Rocky, le dejo la palabra. Vamos a hacer la presentación. En nombre de la asociación, también pertenezco a la Asociación Argentina de Hidrógeno. Agradecer que nos hayan invitado. Juan Carlos no pudo estar presente, bueno, me mandó a mí, pero bueno, muy agradecido también por este esfuerzo que han hecho, realmente, muy bueno. El tema que nos convoca es hidrógeno, amoníaco y agua. Nosotros creemos que los tres elementos que nos van a llevar a un futuro energético sostenible. Bueno, muchísimas gracias, ahora sí. Desde la asociación y desde la región a la cual pertenezco, nosotros creemos que hidrógeno, amoníaco y agua es un poco el trío que va a liderar esta transición hacia lo que va a ser el mercado energético sostenible. Empezamos un poquito por hidrógeno. Esto es un análisis FODA solamente con algunos aspectos, los más relevantes, y voy a hablar un poquito puntual de cada uno, en función de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y la amenaza. Les anticipo que las amenazas se van a ir diluyendo a medida que avancemos en la presentación. Ahí me quedó tapado, energía. Bueno, respecto a energía, tenemos en la provincia de Chubut, en la empresa Ichico, un motogenerador que está funcionando con una mezcla de gas natural e hidrógeno. Hidrógeno verde, o sea, hidrógeno producto de la electrólisis. La energía la obtiene del viento y estamos publicando los resultados en la página, realmente con muy buenos resultados. Con respecto a transporte, dos ideas que son las que se están manejando. Una la voy a llevar al ámbito internacional y otra al ámbito nacional, que es la óptica que nosotros queremos darle. En el ámbito internacional se está usando la celda de combustible y Alemania principalmente está haciendo todo lo que es la expansión de estaciones de repostaje de hidrógeno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo están viendo ellos? Ellos tienen generación eléctrica y demanda en equilibrio, como nosotros, no almacenan. Entonces, ¿qué están buscando? Como están empezando a abastecer, en realidad ya lo están haciendo, su matriz energética con energías renovables, han tratado de meter en las estaciones de servicios, de una de las marcas que también está acá, han metido electrolizadores con la intención de producir hidrógeno y amoníaco. Ese hidrógeno después se usa para repostar en los vehículos que van a celda de combustible. Ese es el concepto que han usado. Desde el punto de vista argentina, nosotros tenemos una matriz gasífera. Entonces lo que estamos viendo es que nuestra industria, que tiene un conocimiento muy disperso, pero tiene un conocimiento y un know-how, que hay que de alguna manera nuclearlo,
Estamos interpretando que podría ser un gran soporte todo lo que son el GNC, todas las que hacen repostaje de GNC, porque a su vez brindan otro servicio que es el tema de lavado. Y ahí están todas las plantas de ósmosis. O sea, nuestras empresas conocen cómo tratar el agua, cómo insertarlas en el proceso y cómo devolverlas al medio ambiente. Un montón de know-how disperso que necesitamos nuclear. Empiezan a aparecer muchas normativas. Al final les voy a hacer entrega de una normativa que hemos relevado con la asociación, todas las que existen a nivel internacional para los investigadores, que les va a venir muy bien, y las del ámbito nacional. ¿Qué más podemos decir? Un tema con la celda de combustible. El GNC hace repostaje a 250 bar. Esto repuesta a 750 bar. O sea, necesita normativa también para hacer enfriamiento a medida que se está repostando. No es un tema no menor, pero nuestra empresa conoce sobre esos temas. El único inconveniente que estamos teniendo acá a nivel nacional es el tema de compresores. Involucra otra calidad y otra forma de utilizarlo. Con respecto a Heavy Duty es toda la línea de pesados, todo lo que es transporte colectivos, trenes, barcos. Van a empezar a escuchar, o si no ya lo escucharon, que se está hablando de un corredor de hidrógeno verde o un corredor bioceánico que involucra Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Los más avanzados, y nosotros de la asociación hemos estado en sus estadios iniciales, es Brasil, Chile, viene Uruguay, y bueno, después venimos nosotros. En la línea Heavy Duty, bueno, es algo muy interesante y que todavía está en desarrollo, pero es para el lado donde se va a terminar ubicando el hidrógeno como combustible. Para la parte de la industria, el hidrógeno es muy conocido, no es un tema menor. Se usa mucho en la refinación de petróleo, en la producción de fertilizante, todo el cordón de Bahía Blanca, en las acerías de Rosario y Santa Fe. Y bueno, están apareciendo para tratar de descarbonizar toda nuestra industria, los parques industriales, las áreas industriales, los famosos quemadores híbridos. Quemadores que nos permiten inyectar GNC e hidrógeno al mismo tiempo. También van a escuchar de algunos aparatos que empiezan, creo que acá la Católica ha desarrollado un electrolizador de 5 kilovatios, por lo que más o menos estuve investigando, algo muy interesante, para un combustible que es el oxihidrógeno. Es una mezcla de gases que no llegan por electrólisis a separarse, sino que se combustionan todos juntos. Eso es una linda línea de investigación, porque necesitamos empezar a probar en los parques, en las áreas industriales, todo lo que es tratamiento térmico y tratamiento superficial. Muflas de acero, muflas cerámicas. Con respecto al amoníaco en energía. Amoníaco va a ser el vector que va a terminar de transportar el hidrógeno. O sea, vamos a producir hidrógeno, lo vamos a convertir a amoníaco, el amoníaco lo vamos a decodificar en el lugar donde se vaya a utilizar. Esto es muy importante. En el foro del año pasado, en el foro internacional que se hizo en el Yao Yao, hablando con el embajador, una de las cosas es cómo vamos a terminar definiendo los proyectos de hidrógeno. ¿Cuál es el valor techo y cuál es el valor piso de cualquier inversión? Entonces ya estamos hablando un poco de amoníaco, estamos hablando un poco de agua, estamos hablando de GNC. Entonces ya empezamos a establecer aquellos puntos que nos van a limitar a nosotros cuáles van a ser las inversiones. Con respecto al transporte, ya empezaron a utilizarse buques que están combustionando amoníaco. Eso es un paso muy interesante. Y con el resto de la industria, también lo conoce mucho el amoníaco, lo usa. ¿El amoníaco en qué se usa? En la producción de fertilizantes, en la industria de refrigeración, tanto para el que lo usa como para el que produce los equipos de frío, ¿no? De nuevo, es mucho know-how, muy disperso, muy atomizado, que necesitamos de alguna manera poder canalizarlo, poder nuclearlo. Agua, bueno, agua lo conocemos todo. Nuestras industrias conocen todos los procesos de agua, saben cómo tratarlo, saben cómo insertarlo a su proceso y cómo devolverlo otra vez al medio ambiente. Usan su planta de ósmosis, lo usan para refrigeración, para limpieza, para producción. Conocen muy bien las regulaciones ambientales, conocen la normativa ISO, se las aplica. Cada provincia
tiene su regulación adicional, lo conocemos. Un poquito solamente hablar de hidrógeno. En la figura 3, allá abajo, vemos el costo de hidrógeno en dólares por kilo. Lo que está en rojito o marrón es lo más barato. El resto no ha sido favorecido por energía eólica o solar. Lo vamos a poner en claro en números allá en la figura 1. Australia, Chile, China, Europa, India, Norteamérica, o sea, el norte de África, Estados Unidos, en función de lo que se usa para producir hidrógeno. Electrólisis, el reformado de metano con vapor de agua, con o sin recuperación de carbono, y el carbón. Fíjense en que todos los países, excepto Japón, están manejando una matriz entre $1 y $5. Si vamos a China, que es el país que tiene todas las tecnologías igual que Estados Unidos, van a ver que el precio más bajo lo está consiguiendo con el reformado de metano con vapor de agua. Acá empezamos a ver otras cosas más que tienen que ver con el rendimiento, con el costo de la materia prima, aquello que nos va a terminar de definir cualquier proyecto en el que querramos incurrir. Hablando ya de hidrógeno en cuanto a movilidad, ahí abajo tienen un pequeño esquema de cómo nosotros pensamos que se va a ubicar. Para pequeñas distancias, vehículos chicos, ahí se va a ubicar toda la parte eléctrica. Para grandes distancias, se va a ubicar todo lo que es hidrógeno, ya sea para camión, para tren, para barco. Este es un índice IDRIX, o Green IDRIX. Por ahora lo tiene Alemania. Salió hace poquito. Este índice que nos permite hacer un seguimiento del precio del hidrógeno. Con este índice, nosotros siempre nos faltaba para evaluar cualquier proyecto un valor de techo para el hidrógeno. Pero ahora estamos convencidos que el hidrógeno, en realidad el que va a fijar el valor techo es el amoníaco. Bueno, este es el indicador NQH2, esto también se cotiza en bolsa. Esto es del agua, se mide en dólares acre pie, y también evalúa la tendencia de mercado en derechos de agua. El amoníaco también tiene su indicador, ahí está por país. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, no sé si esto tiene láser. No importa, no importa. Ahí dice el global $0,50 el kilo, que saquemos 200 gramos de hidrógeno. $2,50. ¿Cuál tecnología entonces va a quedar ahí adentro si no trabajamos en lo que es el rendimiento? Es muy importante la academia. Desafíos: hidrógeno, amoníaco y agua. Nuestras empresas los conocen, nuestras industrias los conocen, saben cómo tratarlo, saben cómo manejarlo, ya están establecidos los indicadores, viene todo muy rápido. Una reflexión: esa moneda de oro que va en el centro, de un lado tiene el símbolo de la tasa y del otro lado el símbolo del rendimiento. Esa famosa moneda de oro hace como conversa el ahorrista y el inversor a través de la tasa, y el inversor con el recurso a través del rendimiento. Por eso la academia es transversal en esta moneda de oro. Una cita del Papa: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. O sea, promover la justicia social, la equidad a través de la colaboración comunitaria y la sostenibilidad ambiental. Con esas métricas que estableció el Papa, hicimos nuestra comparación y obtenemos la segunda moneda. La segunda moneda es industria-naturaleza. Podemos analizar industria-naturaleza con las métricas del Papa y con las métricas de la empresa. Productividad, improductividad y eficiencia. Acá me detengo en un solo punto, que es la improductividad. No hay productividad sin improductividad, por las dudas, ¿no? O sea, nadie puede producir sin lavar las cosas, sin transportarla. Ante la finitud de los recursos, es imperativo expandir la esfera laboral hacia el ámbito ambiental, tal como se hizo con el capital. La renta básica universal o salario podría ser el catalizador de esta transición, el puente que conecte la necesidad de preservar nuestros recursos naturales con la creación de nuevos empleos verdes y sostenibles, un poco con la disertación anterior. Oportunidades: bueno, tenemos oportunidades para diversificar las cadenas, generar empleo y la seguridad alimentaria. Una pregunta que nos hacíamos nosotros desde la asociación es: ¿podrían los parques o áreas industriales convertirse en las nuevas Mariápolis? Cuando se habla de generación,
distribuida, nosotros principalmente lo llevamos a energía eléctrica. Si nosotros estamos pensando que tenemos un precio económico de $80 el mega y que puede llegar por nuestros países vecinos a $140 el mega, tal vez que tengamos que pensar en nuestras industrias. Nuestras industrias en sí son muy eficientes. Tienen una alta productividad, una baja improductividad. El problema es la relación entre ellas dentro de un parque o área industrial, a donde ahí sí son ineficientes. Antes decían del transporte. Si usted repuesta un gas industrial lunes, miércoles y viernes, yo lo hago martes y jueves, y ya estamos siendo ineficientes. Y eso ocurre. Entonces, principio de sostenibilidad, de eficiencia energética y colaboración entre industrias, tal como es detallado en esta presentación, podría convertirlos en algún momento como centros de generación distribuida de energía eléctrica, de gases industriales, de transporte. Esta es una experiencia de la Regional Buenos Aires. La Regional Buenos Aires tienen un banco de ensayo, montó un Gol, un motor de un Audi, un 1.6, y lo ensayó, gas natural con hidrógeno. Lo que hablábamos antes de la provincia de Chubut con Ichico, que tiene un motogenerador, bueno, lo hemos hecho en un vehículo. Digo, lo hemos hecho porque yo hago la presentación, pero son ellos los que investigan, ¿no? Allá tienen la potencia, en azul sería la nafta, 100% de potencia, la nafta. ¿Y qué pasa cuando le introducen metano con un 20% de hidrógeno en volumen? Baja la potencia. Pero ¿qué pasa con el consumo específico? Fíjense que hay diferentes landas, ¿no? Uno está enriquecido y el otro está empobrecido, uno 0,85 y el otro 1,2, ¿no? Para la nafta. Lo más interesante de este ensayo es lo que hablaban las chicas antes, abajo. Todas las emisiones bajan. Todas las emisiones prácticamente empiezan a plancharse. Fíjense en la de dióxido, la de los óxidos de nitrógeno, los no quemados, los monóxidos. Si quieren, tenemos un vehículo de la marca Peugeot 408 que está funcionando con 20% de hidrógeno, metano, 20% de hidrógeno en volumen, a disponibilidad para que los puedan venir y probar. No tiene patente, lo tienen que hacer circular en un recinto cerrado. Nuestra lucha de la asociación siempre fue meterlo en una de las carreras de Rafaela, de TC. Nunca hemos podido, la CTC siempre eso ha limitado. Pero esto sería algo muy interesante. ¿Salió de la presentación? Me parece, ¿no? Ahí está. Bueno, ya termino. Esto es Ichico, este es el motogenerador. Llegaron hasta 42% de mezcla en volumen de GNC con hidrógeno. Y nos habían llamado hace un par de años atrás. Estaban a punto de desarmarlo para inspeccionar. Eso me hubiera gustado estar presente. Creo que Juan Carlos estuvo en ese desarme. Esta es una experiencia que también trabajó mucho Juan Carlos Bolsich, es la experiencia de pico truncado. Tienen todo montado. Eso que ven abajo, en rojo, esos son los tubos de oxígeno, aquellos los de GNC con 20% de hidrógeno. Esas son las estaciones de recarga. Ahí está la camioneta que está tratando de repostar con los tubos. Está todo para ya ponerse en marcha. Falta una decisión política y se pone en marcha. Lo quieren usar para las camionetas de ellos. Como conclusión, bueno, creemos que estos tres elementos van a terminar de definir el mercado. Los vemos como energía limpia, como innovación sostenible y como desarrollo responsable. Muchas gracias. Espero haber cumplido un tiempo. Desde la asociación le queremos regalar todo el listado de normas nacionales e internacionales para hidrógeno. Este es un listado que se recapituló año tras año. Lo hizo José Luis Aprea. Y bueno, queremos dárselo para que lo puedan usar. Acá tienen todo el listado. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Si hubiesen inquietudes, consultas en sala. Una de las cosas que se le cuestiona, digamos, a la utilización del hidrógeno verde es justamente el hecho de que tiene que ser almacenado como, ¿verdad? Y para esas baterías se necesita el litio, y el litio tiene un problema ambiental serio.
por lo menos en mi ámbito siempre me lo están cuestionando. No sé si tenés algún tip, o sea, porque es difícil comparar, ¿verdad? Comparar el daño ambiental que se podría, que se genera cuando se utilizan los combustibles fósiles y comparar el problema, digamos, de el desafío ambiental de la producción de litio, digamos, ¿no? Podemos relacionar el tema del litio con lo que es el agua. Eso pasa mucho. Yo tengo mucho contacto con las comunidades de Jujuy. Yo trabajo mucho con las comunidades de Jujuy. Realmente es un problema. El agua es un problema para ellos porque ellos viven del agua y no llueve prácticamente nunca, y la extracción de litio que se aboca a lo que es vehículos eléctricos, que es una realidad, les trae serios inconvenientes. Con respecto al transporte, por eso decimos que todos los proyectos se van a terminar dirimiendo en lo que es amoníaco. El vector a donde se va a codificar es hidrógeno amoníaco, amoníaco hidrógeno en el lugar de uso. Entonces todos los proyectos van a terminar siendo establecidos por este commodity que va a terminar siendo el amoníaco. El amoníaco se usa, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero cualquier industria frigorífica lo tiene, se usa en los fertilizantes, se usa para la producción de urea, o sea, se usa muchísimo. Y el hidrógeno, por más que ustedes no lo vean, las acerías lo usan. Lo producen de reformado de metano, el gas natural, con vapor de agua a alta temperatura. Para el litio, el agua es el problema. Para el hidrógeno, trabajar en niveles muy bajos de potencia es un problema. Trabajar en altas potencias es un buen beneficio. Creemos el hidrógeno verde va a terminar imponiéndose en todo lo que es heavy duty. Lo van a necesitar para amoníaco porque de la misma manera que existe hidrógeno verde, va a empezar a existir amoníaco verde. Y todas las reglamentaciones van a empezar a ir para amoníaco verde. Entonces hay que hacerlo trazable. Y para hacer eso, hidrógeno ya se está trabajando y amoníaco va a ser solamente un pasito, si lo queremos obtener de una tecnología o de otra tecnología. Viendo nuestro know-how, que es el más interesante, que está atomizado, que está disperso, pero en los parques industriales lo podemos empezar a canalizar, porque los parques industriales tienen que ser fuente de generación distribuida, de energía eléctrica, de transporte, amortiguar un poquito todos los sobresaltos que podemos tener llegar por nuestra matriz energética. Eso creemos que nosotros pueden ser los centros, porque trabajar en improductividad, cuando hay que trabajar en forma colaborativa, ahí es donde puede haber mucho trabajo. Gracias. ¿Alguna consulta? Para la producción de hidrógeno verde necesitamos imperiosamente recurrir a algún recurso natural renovable. ¿Cuáles son las que utilizan o los que visualizan que se podría aprovechar en las potencias que se requieren? Acá Argentina tiene muy buen recurso en la zona de Bahía Blanca con el tema, y nuestro sur con la eólica. Hemos batido récord realmente. Nuestra matriz energética, los últimos contratos, no me acuerdo si eran Renovar, creo que antes eran los Genrem, estaban en $60 el mega. Y Bahía Blanca los llegó a poner casi cerca de $40 el mega. Esas son las dos fuentes que hoy tenemos en Argentina, eólica y solar. La eólica es para nosotros muy importante. Para darle una idea de vuelta sobre la moneda de rendimiento y transferencia. Hicimos un proyecto de queremos evaluar las estaciones de GNC para ver en qué momento salíamos derecho. Si le reemplazábamos, le sacamos 20% en volumen de GNC, lo colocábamos en hidrógeno. ¿En qué momento, con nuestro nivel de rendimiento, para la gente que está haciendo un electrolizador acá en Córdoba, en la Nacional de Córdoba, qué rendimiento tienen? 60, 63. Vamos a ver qué es el rendimiento base. Recién a $30 el mega estamos saliendo derecho. Nos queda un pasito. Pero para eso hay que trabajar mucho en lo que es rendimiento. A los paneles solares le queda todavía una carrerita. ¿Qué puedes comentar sobre el tema de costos, CAPEX, OPEX? Hicimos varios estudios de CAPEX y de OPEX.
Argentina es muy competitiva en ese sentido. Para dar una idea, hace años atrás, cuando Chile está tratando de poner un dólar y medio el costo de hidrógeno verde. Cuando empezó, nosotros fuimos una de las partes que también estuvimos ahí asesorando, Juan Carlos principalmente. Colombia, Chile, fue Juan Carlos el que hizo toda esa movida. Y los costos operativos y los costos de inversión, China los viene pisando muchísimo. Entonces vemos que el hidrógeno verde, que nosotros lo vemos ahí en $2,5, para el caso reformado de metano con vapor de agua o para el carbón, la parte de electrolizador viene bajando año tras año. Entonces, para nosotros es algo muy bueno. Ahora, si se van a mejorar los rendimientos, hay 3 tecnologías, las chicas lo deben estar estudiando, pero son muy pocos los que pasan la barrera del 70% de rendimiento, ¿no? ¿Algún comentario sobre el tema legal, el marco regulatorio para toda la cadena? Bueno, Juan Carlos estuvo en el primer proyecto de ley, el primero que se aprobó, el único que está vigente, y el año pasado se presentó otro a través de la gobernadora Anabela Carreras en Río Negro, pero todavía duerme un poco dentro de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A ver, y finalmente, ¿qué podrías comentar sobre los impactos ambientales y sociales, pero en toda la cadena de valor? Es decir, desde la producción de la energía, sea eólica, fotovoltaica, la hidrólisis, todo el proceso y hasta adelante. Es un poco como hicimos en la presentación. Hay mucho trabajo. Necesitamos de alguna manera concentrarnos en algunos puntos. Creemos que los clústeres, los parques industriales, las áreas industriales pueden ser. Hay que entender su idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia de un parque industrial es muy distinta de las grandes industrias. Estamos hablando de pymes. Las pymes por ahí no entran dentro de la categoría de la CNV, de la Cámara Nacional de Valores. Las pymes entran por otro tema de financiamiento. Le interesa mucho manejarse por los bancos. Son pymes. Y le interesa resolver cualquier litigio societario o como sea dentro de lo que es el ámbito civil. No se va, muy pocas pymes, creo que una de las alimenticias que está muy cerquita de acá, que cotiza en bolsa, que sus proyectos lo cotiza a través de acciones o su deuda lo pone a través de títulos. Los demás no. El parque industrial, el área industrial, el enorme esfuerzo gubernamental, municipal, provincial o nacional para darle servicio a infraestructura puede ser un punto muy interesante para lo que es generación distribuida. Y se puede haber mucho trabajo, porque la improductividad, les doy un ejemplo. Nos pasó en Sideter, Astro, las parejas. Ellos estaban, como todo el mundo, tiene muchos problemas con el tema de materia prima. Cuando fuimos todos a China nos llenamos de improductividades. Ovalizado, incrustaciones, un montón de problemas. Entonces, ¿cuál era lo mejor de todo eso? Al industrial le molesta ese tipo de improductividad porque también tiene mucha mano de obra que solamente es para tintas para controles de calidad. ¿Qué se sugirió? Metámoslo afuera como una cooperativa de trabajo y empecemos a analizar los puntos ahí fuertes. Entonces lo llenamos de improductividad, de controles, de tintas penetrantes, de dedicarren, de un montón de cosas y empezamos a dar mucho más trabajo porque eso sí ocupa mucho trabajo manual. Eso sí es improductividad muchas veces. Los controles son improductividad. No lo quieren. Pero como China fijó los precios, el mercado nos movimos hacia China. Después, ¿qué pasó? Los servicios se hicieron caros. Entonces la variable de ajuste termina un poco siendo ahí el trabajo, que es donde tenemos que trabajar. Y creemos, Juan Carlos tiene una frase, en cada casa una fábrica, y el sol sale para todos. Esas son las 2 frases que él siempre tiene. Y nosotros creemos que ahí hay trabajo. Ok, gracias al doctor Rocky, entonces. Gracias. Bien, para concluir, tengo que enmendar un error. No había presentado en su momento a la doctora Inhofe, Lelia Inhofe, directora del Instituto de Recursos Naturales y Sustentabilidad, CONICET,
Universidad Católica, es doctora en ciencias agropecuarias e ingeniera agrónoma. Gracias, doctora Inhofe. Bien, de esta manera entonces concluimos esta mesa redonda con la esperanza que los conceptos y las ideas que se han vertido en esta ocasión nos sirvan de elementos para reflexionar dentro del marco de Congreso e inclusive más allá. A ver, ¿qué pueden decirnos estas ideas y estas experiencias? Gracias a todos los expositores y damos por concluida nuestra mesa redonda. Gracias. Bueno, queremos también hacer un gracias especial también bueno, a la doctora Soledad Perfumo y a todas las autoridades de la Universidad Católica de Córdoba por todo el apoyo que nos han brindado, que nos están brindando para el desarrollo de este congreso. También por este momento de poder compartir